¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Muy buenas, bolsas tibias a la espera de este día, de este miércoles, en el que Nancy Pelosi hará declaraciones después de la visita al presidente taiwanés y volverá a subir, volverá a escalar la tensión entre ambos países. China, el último movimiento que ha hecho ha sido imponerle más prohibiciones de importación a Taiwán. Va a poner en el punto de mira más productos para que se dañe la economía taiwanesa en este momento en el que la tensión viene puesta sobre todo por las palabras de Nancy Pelosi, última ayer, diciendo que Estados Unidos en ningún caso va a dejar de lado a Taiwán, que en ningún caso va a dejar de lado a Taiwán ante la presión, ante la escalada de la presión que le está ofreciendo China a Taiwán. Desde el lado chino se mira con estupor las palabras de Pelosi, porque se afirma que la escalada de la tensión no viene por China, sino por la visita de Estados Unidos a Taiwán en un momento en el que escala definitivamente la tensión entre ambos países y les pone en una situación ahora mismo complicada, con las dudas arancelarias encima de la mesa entre Estados Unidos y China. Biden queriendo hacer movimientos ahí, pero poco servirá. Las bolsas mixtas a la espera de eso, con un movimiento medianamente alcista en Europa, aunque con índices también con una mirada en negativo. Parece que los futuros americanos también son plano alcistas en este momento, y el petróleo también está mirando de ver alguna tendencia hacia los $100 o ver al West Texas hasta hacia los 90. No hay definición muy clara en esta mañana, una vez que el tema de Taiwán y China está en la primera línea poniéndole más tensión a la situación. La tensión se la pone también la inflación. Hoy hemos conocido el dato de inflación de Turquía, que ya era elevado y está intentando competir con Argentina para buscar a ver quién se pone en una inflación más elevada. Parece que los turcos van a la cabeza. Han dado un dato de inflación en julio del 79,6%. y le pone a la economía turca en una situación muy complicada. Ahora se entiende, por ejemplo, la presión que estaba haciendo Erdogan para buscar que el grano del cereal ucraniano empiece a salir del puerto de Ucrania, para buscar también una relajación de la tensión vía alimentaria que le evite tener más tensión social, más conflicto social en Turquía. ¿Por qué? Por esa inflación. Tanto Argentina como Turquía están viviendo momentos inflacionarios difícilmente conocidos. Ojo, porque el movimiento que ya está viendo Turquía del 79,6% y sin freno pone a la economía turca en una situación muy complicada. Allí hay intereses varios, por ejemplo los del BBVA en el sector bancario turco, que va a ver cómo ve impactada también esa inversión que tiene en Turquía y cómo empieza a afectarse vía consumo, vía consumidores, vía demanda interna. Por lo que tenemos, una de las grandes claves de la mañana está en Pelosi, en esa visita a Taiwán. Sin duda es la clave fundamental. Ha dejado incluso un poco al margen todo lo que está sucediendo en Ucrania, en esa guerra en esa invasión de Rusia, y a partir de ahí lo que tenemos es inflación por un lado impactando, y por otro lado cómo empieza a verse, cómo empieza a afectar en los consumidores. Miren, hay dos claves fundamentales esta mañana para entender hacia dónde camina la inflación desbocada. Una de ellas, el crecimiento de los créditos al consumo que están viendo ya las entidades bancarias. Llama la atención que sean ellas las que pongan el grito en el cielo diciendo que se están disparando los créditos al consumo, cuando son ellas las que ofrecen esos créditos al consumo, además de las entidades especializadas solo en créditos al consumo, por lo que tenemos una presión excesiva por parte de los consumidores que, por culpa de la inflación, están mirando de contratar créditos para el consumo, por ejemplo, para pagarse las vacaciones. Y ahí están las entidades diciendo que se está disparando. ¿Cuánto? Hay 188.000 millones ahora mismo en crédito al consumo, disparándose en el entorno del 10% comparado julio-julio, en una situación en la que la inflación está provocando que muchos hogares hagan lo peor que pueden hacer, que es endeudarse para intentar evitar que el auge de los precios impacte directamente en la capacidad de compra que tienen las familias. En lugar de llegamos hasta aquí y no gastamos más, como llegamos hasta aquí, pedimos un préstamo para llegar hasta donde queremos llegar, podamos o no, vía nuestro poder adquisitivo. Y las entidades bancarias son las que están poniendo
la alarma, lo que llama la atención es que no sea el gobierno y las entidades de supervisión bancaria las que hace ya meses estuvieran diciendo, aparte de dar consejos a la población de educación financiera, que se nos llena la boca en octubre con la educación financiera para que no se endeuden, aparte tomar medidas no de beneficios caídos del cielo, sino de mirar la manera de limitar la excesiva concesión de préstamos al consumo en un momento en el que la mora puede crecer vía subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Llama la atención que el gobierno y las entidades de supervisión han estado paraditas y son las propias entidades bancarias, el lobo, el que le dice a las ovejas, ojo, con el riesgo que hay de un endeudamiento excesivo. El otro punto relacionado con la inflación es, ustedes se lo estarán preguntando, oiga, ¿hasta dónde van a crecer los precios del supermercado? Si cada vez que vamos cuesta un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, un poco más no es así. Nestlé y compañías de alimentación están diciendo que el coste de fabricar está en el entorno del 10%, por lo que ese aumento que ellos tienen de energía, viendo los precios como están en los supermercados, ya estaríamos o alcanzando el máximo o en el máximo. Por ejemplo, en Nestlé se dice que los costes de fabricación estaban en un 7% y sus productos principales, por ejemplo el del agua, ya está en una subida en supermercado del 7%, por lo que ya estaría llegando al máximo y debería haber un poco de relajación en el bolsillo o en el hígado del consumidor, vía que ya no hay manera de repercutir más porque no hay nada que repercutir. Han repercutido vía supermercados, vía alimentación, vía transferencia de precios, todo lo que podían al consumidor final, por lo que ya tenemos encima de la mesa que gran parte del precio de ascenso de supermercados por culpa de la inflación ya ha llegado y debería haber un poquito de relajación. ¿Cuándo? Pues entre mitad de agosto, principios de septiembre, con esa famosa y complicada este año cuesta de septiembre, se debería haber un poco de relajación, al menos en el aumento. No es que vayan a bajar, pero toda la transferencia de precios que querían hacer las principales compañías ya parece que lo han hecho. Danone, Nestlé, todas mirando en sus cuentas, mirando sus números, querían una transferencia de precios de entre el 7 y el 10%, todas están ya entre el 7 y el 10%, pero claro, miren el bolsillo, su bolsillo. El aumento en el supermercado del 10% es un aumento que está impactando directamente en la capacidad de esa demanda interna y volviendo para atrás, no toquen el crédito al consumo para ello. Miren a ver esas finanzas personales, cómo se pueden cuadrar, famoso Excel, sáquenlo, echen cuentas, cuidado con el crédito al consumo, que en un momento como el actual se pueden hacer o se puede convertir en una bola muy grande para el ciudadano y todavía más grande para las entidades financieras y para el sistema financiero si empieza a aumentar la mora en esos créditos al consumo que acumulan ya 188.000 millones de euros, aquí en nuestro país, en España. Ojo con esos 188.000 millones de euros y el aumento de mora que pueda haber tanto para el sufrimiento del ciudadano como para el del sistema financiero. Buen día y buen negocio.